La primera vez se hace raro. La máscara, todo el equipo. Pero cuando entras al agua todo cambia. Respira. El aire fluye con un sonido tranquilizador. Te sientes ligero, ágil, libre. Como nunca antes te has sentido. Con tu primera inmersión, se abre una puerta a un mundo diferente. Atraviésala y tu vida ya no será la misma. Si te gusta la naturaleza, en un arrecife puedes ver más fauna en 10 minutos que en un bosque en 10 horas. Si te impulsa el descubrimiento, bajo el agua verás cosas e irás a sitios desconocidos para la mayoría. Y además, el buceo y los buceadores son muy divertidos. Buceando conocerás todo tipo de gente y harás nuevos amigos. Hay buceadores de todas las edades y culturas, aunque comparten algo: su pasión por la exploración subacuática. Es un tópico indiscutible que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo de los océanos. Incluso después de cientos de inmersiones, siempre hay algo nuevo que descubrir. En el curso Open Water Diver PADI aprenderás a explorar el mundo subacuático utilizando el equipo de buceo y encontrarás el curso divertido y gratificante. Para convertirte en buceador necesitas estar cómodo en el agua y saber nadar, y tener buena salud, particularmente en los sistemas respiratorio y circulatorio. También necesitas buen juicio y estar preparado para cumplir las normas necesarias para bucear con seguridad. El buceo es divertido, pero como implica un riesgo, no puedes actuar a la ligera. Debes saber lo que haces. PADI, la Asociación Profesional de Instructores de Buceo, creó el curso Open Water Diver PADI basándose en los sistemas educativos, teorías y prácticas pedagógicas más modernos. Como líder mundial, con los programas PADI aprende a bucear más gente que con todos los demás juntos. Puedes estar seguro de que tus credenciales serán reconocidas, sin importar a dónde vayas. El curso se compone de inmersiones en aguas confinadas, desarrollo de conocimientos e inmersiones en aguas abiertas. El aprendizaje empieza en aguas confinadas, donde aprenderás y aplicarás las técnicas básicas en una piscina o en un entorno similar. Es un curso, aunque muy divertido. El desarrollo de conocimientos fija las bases y la información necesarias para divertirte buceando con seguridad. Lo harás ante todo en tu tiempo libre, con unas breves sesiones de repaso y prueba con tu instructor. Las inmersiones en aguas abiertas completan tu entrenamiento como buceador certificado, permitiéndote aplicar y desarrollar tus técnicas de buceo en un entorno de buceo con un instructor. Las inmersiones en aguas confinadas están bien, pero estas te encantarán.
Si nunca has usado un equipo de buceo, prepárate. Esto es lo que estabas esperando. Inmediatamente experimentarás nuevas sensaciones, como la de respirar bajo el agua. Entrarás en un mundo en el que todo se ve, se oye y se siente un poco distinto. En el capítulo 1 veremos algunas cosas que debes saber sobre el mundo subacuático y parte del equipo de buceo que vas a utilizar. Y el sistema de compañeros y los ejercicios de la inmersión en aguas confinadas. Comencemos con la flotabilidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un barco flota y una moneda se hunde? La razón es que el agua empuja hacia arriba a un objeto con una fuerza igual al peso del agua desalojada. Si un objeto pesa menos que el agua que desplaza, flota. Lo llamamos flotabilidad positiva. Si pesa más que el agua que desplaza, se hunde. Lo llamamos flotabilidad negativa. Si pesa lo mismo que el agua que desplaza, ni flota ni se hunde. Lo llamamos flotabilidad neutra. Aprenderás a controlar tu flotabilidad con el chaleco, dispositivo de control de la flotabilidad, y el lastre para lograr flotabilidad neutra, casi como un astronauta, o lograr flotabilidad positiva en superficie para descansar y ahorrar energía. Aunque normalmente no lo notas, el aire ejerce presión sobre ti. Si alguna vez has caminado contra un fuerte viento, habrás notado su fuerza, demostrando que el aire ejerce presión. La presión del aire es el peso del aire causado por la gravedad que mantiene la atmósfera sobre la Tierra. A nivel del mar, la llamamos una atmósfera ovar. El agua también tiene peso y ejerce presión. 10 metros, 33 pies de agua de mar, ejercen la misma presión que la atmósfera. Por eso, a 10 metros, 33 pies, la presión es de 2 atmósferas ovares, una de aire y una de agua. A 20 metros, 66 pies, la presión es de 3 atmósferas ovares. A 30 metros, 99 pies, es 4, y así sucesivamente. No sientes la presión en tu cuerpo porque está formado principalmente por agua, que es incompresible. Pero el aire es compresible y sentirás los cambios de presión en los espacios aéreos del cuerpo, como notas los cambios de presión en tus oídos y senos en un avión. Veamos cómo afectan los cambios de presión a un volumen de aire. Si desciendes con un recipiente flexible o invertido, el aire y el volumen se comprimen de forma inversamente proporcional a la presión. Por ejemplo, con una presión de 2 atmósferas ovares a 10 metros, 33 pies, el volumen es la mitad del que había en superficie. A 3 atmósferas, 20 metros, 66 pies es 1/3, y así sucesivamente. Ten en cuenta que el aire sigue allí. Está comprimido en un espacio menor. La densidad del aire también es proporcional a la presión. Para mantener el mismo volumen, cuando desciendes, debes añadir aire para compensar la reducción. Esta es la base de la compensación, de la que hablaremos enseguida. Evidentemente, también funciona al revés. El aire se expande cuando asciendes y la presión disminuye. Ejemplo, si la presión se reduce a la mitad de 10 metros, 33 pies a la superficie, el volumen de aire será el doble. Por eso, si compensaste el volumen añadiendo aire al descender, durante el ascenso debes dejar salir el aire en expansión para mantener el mismo volumen. El aire en un recipiente cerrado, una bolsa o un globo, expandirá la bolsa o el globo, rompiéndolos incluso si no puede soportar el exceso de aire. Este concepto es muy importante y lo revisaremos enseguida. Veamos cómo se aplican las relaciones entre presión-volumen y densidad a los espacios aéreos corporales, especialmente a los oídos, senos y máscara. Durante el descenso, la presión comprime los tejidos de estos espacios al comprimirse el aire. Sientes una molestia y sigues descendiendo, incluso dolor y lesiones. Se llama compresión.
Para evitar una compresión, añades aire al descender. Esto se llama compensación. Compensas tus oídos y senos soplando suavemente con la nariz pinzada. También puedes mover la mandíbula de un lado a otro o tragar. Compensa frecuentemente al descender antes de sentir molestias. La idea es prevenir. Si compensas con la suficiente frecuencia, no sentirás molestias. Si no puedes compensar, asciende un poco e inténtalo de nuevo. Si no puedes, suspende la inmersión. Nunca intentes compensar con fuerza o demasiado tiempo. Puedes causar graves lesiones en los oídos. La congestión debida a un catarro o alergia puede bloquear los conductos, haciendo difícil o imposible la compensación. Nunca bucees con catarro o alergia, incluso si tomas medicinas que despejan los conductos. Pueden perder efecto durante la inmersión, provocando problemas de compensación al ascender, y pueden tener otros efectos como la somnolencia. Compensas tu máscara exhalando en ella por la nariz. Si lo olvidas, notarás una compresión de la máscara. Se siente como si la máscara tirara de tu cara. Probablemente descubras que compensar la máscara se vuelve algo automático. La disminución de presión tiene algunas consideraciones a tener en cuenta, especialmente con respecto a tus pulmones. Cuando asciendes y desciendes, aguantando la respiración, no te afectan los cambios de presión. El aire se comprime cuando desciendes y recupera su volumen original cuando regresas a superficie. Pero al bucear con equipo autónomo es otra historia. Puedes respirar bajo el agua aire a presión ambiente. Esto significa que tus pulmones tienen un volumen normal cuando respiras a profundidad. Y siempre que respires normalmente, manteniendo las vías aéreas abiertas, no hay problema. Pero si aguantas la respiración y asciendes, el aire atrapado en tus pulmones lo sobreexpandirá, igual que una bolsa o globo cerrado que llenas en el fondo y llevas a superficie. El aire en expansión puede causar sobrepresión pulmonar, rotura pulmonar, la lesión más grave que puede sufrir un buceador. Por esto, la regla más importante del buceo es respirar continuamente y nunca aguantar la respiración. Incluso pequeños cambios de presión, 1 metro, 3 pies, pueden causar sobrepresión pulmonar. Esta puede introducir aire en la corriente sanguínea y en la cavidad torácica, causando graves lesiones que incluyen parálisis y muerte. Pero, aunque son lesiones muy graves, son muy fáciles de evitar. Respira continuamente y nunca aguantes la respiración al bucear. Si respiras normalmente, compensarás tus pulmones con la presión ambiente y evitarás la sobrepresión pulmonar. Es importante vencer la tendencia natural a aguantar la respiración, incluso en agua poco profunda, y respirar continuamente. Al practicar algunos ejercicios en los que debes quitarte el regulador de la boca, exhalarás pequeñas burbujas para no aguantar tu respiración. Los otros espacios aéreos corporales generalmente no suponen problema al ascender porque el aire sale de ellos con facilidad. Pero a veces los buceadores experimentan un bloqueo inverso. Se da en los oídos y senos cuando la congestión impide que el aire en expansión salga durante el ascenso. El bloqueo inverso es raro y generalmente por bucear con un medicamento para el catarro o alergia que pierde efecto bajo el agua. No bucees con catarro o congestión. Si sientes molestias causadas por un bloqueo inverso, detén o frena el ascenso y desciende unos metros, pies, si es necesario. Permite que el aire salga y asciende más despacio. Ya has aprendido que, cuando el aire se comprime, se vuelve más denso.
Por ejemplo, a 20 metros, 66 pies, la presión es de 3 atmósferas bar. Así que un volumen de aire determinado tiene 3 veces más moléculas que el mismo en la superficie. El equipo de buceo te da aire a presión ambiente. Así, a 20 metros, 66 pies, usas el aire 3 veces más rápido que en la superficie. Si los demás factores son iguales, cuanto más profundo bucees, más rápido usarás tu aire. Respira lenta y profundamente al bucear. Ahorra energía y no hagas demasiado esfuerzo. El moderno equipo te permite adaptarte al mundo subacuático. Por esto, comprender y tener el propio equipo de buceo es parte de la diversión. Tu instructor Paddy te ayudará a elegir y ajustar el equipo que usarás en este curso y a invertir en él para tus aventuras subacuáticas. Sin duda sabrás que para ver con claridad bajo el agua necesitas una máscara porque tus ojos no pueden enfocar en el agua. Puedes elegir entre muchas, pero no lo dudes. Compra una que se te adapte bien. Una que molesta o en la que entra agua estropea la inmersión. Para comprobar si se adapta, coloca la máscara en tu cara e inhala por la nariz. Debe mantenerse sin tener que apretar o sujetar la máscara. Si necesitas una máscara graduada, díselo a tu instructor Paddy. Muchas pueden llevar cristales correctores, pero no todas. Cuando compres una máscara nueva, frota suavemente el interior del cristal con pasta de dientes o con otro limpiador poco abrasivo para retirar la película protectora de fábrica. Si no lo haces, no podrás desempañarla para bucear. Si llevas una botella, puede que te preguntes por qué el tubo forma parte del equipo de buceo. Primero, te permite nadar o descansar en superficie con la cara en el agua sin gastar aire de la botella. Segundo, si el agua está agitada, es más fácil respirar por el tubo que por la boca, porque recibe menos salpicones de agua. Consiste simplemente en un tubo con una boquilla en un extremo. Tiene un diámetro suficiente para poder respirar con facilidad a una longitud de unos 43 centímetros, 17 pulgadas más o menos, y curvas suaves para reducir la resistencia a la respiración. Sujeta tu tubo al lado izquierdo de tu máscara. A la izquierda, porque tu regulador viene por encima de tu hombro derecho. Cuida el tubo enjuagándolo en agua dulce junto con la máscara. Salvo que calces un 58 de pie, usarás aletas para conseguir una gran superficie que los músculos de tus piernas pueden utilizar para poder moverte por el agua. Puede parecerte que hay una enorme gama de opciones. Tamaño de la pala, materiales, ranuras, etc. Tu instructor Paddy puede ayudarte a elegir la mejor aleta para tus necesidades. Las aletas de zapatilla son cómodas para bucear en aguas cálidas, donde no necesitas más protección en los pies. Pero la mayoría de buceadores eligen aletas abiertas con botines que aíslan los pies y ofrecen protección al caminar hasta el sitio de buceo. Al elegir la talla, asegúrate que el pie entra hasta el punto de unión del tobillo con el pie. Si no es así, simplemente necesitas una talla mayor. El cuidado básico del equipo de buceo requiere enjuagarlo con agua dulce, especialmente después de su uso en agua salada o con cloro, apartarlo del sol y guardarlo en un lugar seco. Aunque hace más de 50 años que se bucea, la evolución del equipo hasta convertirse en el equipo integrado de hoy en día es relativamente reciente. El equipo moderno se compone de 3 elementos básicos que unidos funcionan en conjunto: chaleco, botella y regulador. Como sabes, el chaleco, dispositivo de control de flotabilidad, te permite ajustar tu flotabilidad añadiendo o soltando aire.
Durante años han existido diferentes tipos, pero hoy en día el más común es el de tipo chaleco que llevas como una chaqueta sin mangas. Los chalecos modernos tienen una tráquea de hinchado, deshinchado, para añadir o soltar aire con facilidad. Un mecanismo de hinchado de baja presión controlado con un botón. Y una válvula de sobrepresión para que no estalle ni se hinche demasiado. Debes elegir uno que se te adapte, ajustable, con suficiente flotabilidad para ti y tu equipo. Muchos buceadores prefieren uno con lastre integrado que elimina el cinturón de lastre. Veremos los sistemas de lastre con detalle en el capítulo 2. Para usar tu chaleco debes ajustarlo bien. Comprueba que resulte cómodo ajustado, pero sin apretar. Hínchalo completamente para comprobar que no aprieta. Tu instructor te ayudará a ajustarlo en las inmersiones en aguas confinadas. Después de bucear, enjuágalo como el resto del equipo. También debes lavar el interior. Llena un tercio del chaleco con agua dulce y el resto con aire. Mueve el agua y vacíalo por completo a través del latiguillo de deshinchado. Cuando se seque, hínchalo parcialmente para guardarlo. Evidentemente, tu botella de buceo contiene el aire comprimido que respiras bajo el agua. Es un cilindro de acero o aluminio con una grifería que controla el flujo de aire hacia y desde la botella. Puedes identificar las griferías como griferías de estribo o griferías DIN. Las de estribo son las más comunes. El regulador se conecta mediante un estribo. En el sistema DIN, el regulador se enrosca en la grifería. Aunque son menos comunes, el sistema DIN soporta presiones más altas y es frecuente en Europa Central. Todas las conexiones con una botella requieren una junta tórica. Sin ella no sellaría. Búscala en el frontal de las griferías de estribo o en el regulador si utilizas el sistema DIN. Tu botella viene montada y solo necesitas llenarla con aire comprimido puro y seco en tu dive center o resort PADI. Ten en cuenta que para el buceo recreativo nunca llenas tu botella con oxígeno puro. Como las botellas de buceo contienen aire a alta presión, debes tratarlas con cuidado. Sujétala o átala para que no ruede o se caiga en un coche o barco. En los sitios donde se pueda caer fácilmente, túmbala. Además de lavarla con agua dulce después de cada uso, hay otras consideraciones de mantenimiento con las botellas. La grifería debe abrir y cerrar con facilidad. Si no, haz que la revisen en tu centro de buceo. Abre y cierra la grifería siempre suavemente y no la fuerces. Nunca vacíes completamente tu botella. Deja siempre algo de presión en su interior para evitar la entrada de humedad y de contaminantes. Tu regulador te permite respirar bajo el agua reduciendo la alta presión del aire de la botella a la presión del agua y dándote aire solo cuando inhalas. Como los reguladores solo dan aire bajo demanda, en algunas partes los buceadores los llaman válvulas de demanda. Tu regulador es un elemento sencillo y fiable con pocas partes móviles. La primera etapa se conecta a la grifería y reduce el aire a una presión intermedia. La segunda etapa reduce esta presión intermedia a la presión ambiente para que puedas respirar con comodidad. Tu regulador también tiene un manómetro sumergible que te indica cuánto aire tienes. Tiene otra segunda etapa con un latiguillo más largo o fuente de aire alternativa que usarás para compartir aire con otro buceador. Y tiene un latiguillo con una conexión para el hinchador de baja presión de tu chaleco. Si buceas con traje seco, tendrás 2 latiguillos de esos y el más largo irá al traje seco.
Aprenderás más sobre fuentes de aire alternativas y trajes secos en el capítulo 2. Tu centro de buceo conectará el manómetro y otros accesorios que elijas, así que aparte de montar tu equipo de buceo, no tendrás que hacer nada con tu regulador antes de bucear. Después de cada uso, enjuaga a fondo tu regulador con agua dulce. Coloca el tapón de la primera etapa para evitar que entre agua. Lávalo con suavidad y no aprietes el botón de purga porque puede dejar que entre agua por el latiguillo a la primera etapa. Por último, tu regulador necesita una revisión anual por un profesional cualificado para mantenerlo lubricado y ajustado y para sustituir las piezas deterioradas. Cuídalo y él cuidará de ti. Tu manómetro te dice cuánto aire tienes durante la inmersión para evitar quedarte sin aire. Evidentemente, es obligatorio. Van desde instrumentos sencillos hasta los electrónicos que se combinan con otros en un computador de buceo. Veremos los computadores en el siguiente capítulo. Algunos no tienen latiguillo. Usan un transmisor en la primera etapa para enviar la información al computador en tu muñeca. Una de las normas del buceo recreativo seguro es que no se bucea solo. Incluso en las inmersiones en aguas confinadas, practicarás el buceo con un compañero. Los compañeros se ayudan entre sí y aumentan la seguridad al comprobar el equipo del otro antes de la inmersión. Recordando los límites de tiempo, profundidad y aire bajo el agua, estaremos preparados para ayudar en caso de emergencia. El sistema de compañeros es importante por razones prácticas, de seguridad y de diversión. Los dos tenéis la responsabilidad del otro. Para que el sistema funcione debéis tomarlo en serio, pero eso no supone que no os podáis divertir. Acostúmbrate a mantenerte siempre cerca de tu compañero. Bueno, veamos los ejercicios que aprenderás y practicarás en tu primera inmersión en piscina o aguas confinadas. Comienza preparando tu equipo colocando el chaleco en la botella. El primer paso es mojar la tira de sujeción a la botella. Desliza el chaleco en la botella para que la grifería mire hacia donde estará tu cabeza. Colócala para que la parte superior de la espaldera, si la tiene, quede nivelada con la base de la grifería. Después, ajusta la tira todo lo que puedas con la mano y cierra la hebilla para bloquearla. Como comprobación, levanta el equipo por el chaleco y muévelo. Si el chaleco no se mueve, está bien. Si lo hace, aprieta más la tira. A continuación va el regulador. Comprueba la junta tórica de la grifería o de la primera etapa del regulador si usas un sistema DIN. Orienta la segunda etapa por encima de tu hombro derecho. Retira el tapón de protección y coloca la primera etapa. Aprieta el estribo con los dedos. O en el sistema DIN, enrosca suavemente el regulador en la grifería. Ahora conecta el latiguillo al hinchador de baja presión del chaleco. Aparta el manómetro y abre lenta y suavemente la grifería del todo. Si oyes una pequeña fuga de aire, es posible que la junta esté sucia o estropeada. Díselo a tu instructor. Si no hay fugas, comprueba el manómetro para ver que tienes suficiente aire para la inmersión. Presiona brevemente el botón de purga.
El aire debe salir libremente y pararse al soltarlo. Exhala por la boquilla para comprobar la válvula de exhalación. Respira unas cuantas veces. Debe dar aire con facilidad. Por último, sujeta todos los latiguillos con las sujeciones. El manómetro, la fuente de aire alternativa y otro equipo que cuelga dañan la vida subacuática si los arrastras por el fondo o el arrecife. Se daña el equipo y aumenta la resistencia al avance. Nada cuelga o sobresale de un buceador eficiente y sensible con el entorno. Con el equipo montado, es hora de equiparse. Ajusta la máscara, tubo y aletas antes de la inmersión para ahorrar tiempo. Si usas un traje, es lo primero que te pones. Con la mayoría de chalecos, lo siguiente es el cinturón de lastre. Es importante que nada lo bloquee para que seas capaz de quitártelo rápidamente con una mano en caso de emergencia. Colócatelo para abrirlo con la mano derecha. Si utilizas un chaleco con lastre integrado, probablemente no usarás cinturón. Para ponerte el equipo, comprueba que todas las tiras estén conectadas y póntelo como una chaqueta mientras alguien te lo sujeta. Ajusta y cierra las tiras de la cintura y hombros para que queden firmes sin apretar. Si todo está bien, inclina tu cabeza hacia atrás. Si toca la grifería de la botella, está demasiado alta. La condensación empañará tu máscara si no utilizas un desempañante o saliva. Frota el desempañante en el interior de la máscara y enjuágala. Si no te entra agua, debes disfrutar de toda la inmersión sin que se empañe la máscara. Para ponerte la máscara sin pillar el pelo, colócatela contra la cara y fija después la tira por detrás. Ponte las aletas en el agua o lo más cerca posible. Evita caminar con aletas y si debes hacerlo, camina de espaldas. Cuando estés preparado, comprueba el funcionamiento y ajuste de tu equipo y del de tu compañero. En la próxima inmersión en aguas confinadas, verás un control de seguridad de 5 pasos. El último paso antes de entrar al agua es hinchar parcialmente el chaleco. Aprieta el hinchador de baja presión poco a poco hasta que lo hayas hinchado lo suficiente para flotar cómodamente. Aproximadamente la mitad. Para deshinchar el chaleco y poder ir bajo el agua, es mejor estar vertical con la cabeza alta en el agua. Levanta la tráquea y aprieta el botón de vaciado. Muchos chalecos tienen también válvulas de vaciado rápido que se usan tirando de la tráquea o de un tirador. ¿Preparado para respirar bajo el agua por primera vez? ¡Vale! Tu instructor te indicará unas cuantas señales manuales para poder comunicarte en el fondo. Bien, ahora. Nunca olvidarás la primera respiración bajo el agua. Puede que al principio no confíes en tu regulador, pero respira un par de veces y verás que funciona. Al acostumbrarte a respirar bajo el agua, recuerda respirar continuamente y no aguantar la respiración. Mira las señales de tu instructor, pero relájate y disfruta de la experiencia. Cuando estés cómodo respirando bajo el agua, tu instructor hará que te quites y te vuelvas a poner el regulador en la boca.
Aprenderás a hacerlo porque algunos ejercicios que practicarás requieren quitarse la boquilla y se puede caer accidentalmente. No hay problema. Fuera de tu boca, la segunda etapa se llena de agua y debes vaciarla antes de volver a respirar. La forma más fácil de hacerlo es, en posición vertical, exhalar con fuerza por la boquilla. Esto expulsa el agua por la válvula de exhalación y puedes coger aire. Pero, ¿y si no tienes suficiente aire en los pulmones? No te preocupes, tapa la boquilla con la lengua y, en posición vertical, aprieta el botón de purga. El aire de tu botella expulsará el aire para que puedas respirar. Como la regla es no aguantar nunca la respiración, cuando el regulador no esté en tu boca, exhala un flujo continuo de burbujas haciendo un sonido «ah». Esto mantiene abiertas tus vías aéreas para evitar lesiones graves, acaso fatales, de sobrepresión pulmonar. Si te sacas la segunda etapa o se te cae de la boca, tiende a caer hacia tu espalda. Hay dos formas de recuperarla con facilidad. Para el primer método, en posición vertical, inclínate un poco hacia la derecha. Mueve tu brazo hacia atrás, cerca de la botella, y haz un barrido hacia adelante. El latiguillo del regulador caerá en tu brazo. Este método es fácil y funciona casi siempre. Sin embargo, tu segunda etapa se puede enganchar. Busca por detrás de tu cabeza el punto en el que el latiguillo se conecta a la primera etapa. Puede ayudarte a levantar la botella hacia la derecha con la mano izquierda. Sigue el latiguillo hasta encontrar la segunda etapa. En este momento habrás notado que el agua tiende a colarse en tu máscara. No deseas ir a superficie cada vez que ocurra, así que para vaciarla, sujeta la parte superior de la máscara contra la cara. Sopla por la nariz e inclina la cabeza hacia atrás. El aire expulsa el agua por la parte inferior de la máscara. Algunas máscaras tienen válvulas de purga. En este caso, sujeta tu máscara y mira hacia abajo mientras soplas por la nariz, colocando la válvula en el punto más bajo. El aire expulsa el agua por la válvula. ¿Preparado para estirar las piernas? Apunta tus aletas hacia atrás y aletea desde las caderas lentamente con una ligera flexión de rodilla. Mantén tus aletas bajo el agua cuando nades en superficie, porque sacándolas del agua solo pierdes energía. Por supuesto, el aleteo no es la única forma de moverse bajo el agua. Si tienes un impedimento físico que limita el uso de las piernas, puedes nadar con tus manos. Puedes utilizar guantes palmeados para conseguir más potencia. Cuando estés preparado, tu instructor te hará pasar a la parte profunda. Ve despacio y compensa tus oídos y máscara suave y frecuentemente, comenzando en cuanto te sumerjas. Puedes necesitar práctica para compensar sin esfuerzo. Ten paciencia y tómate tu tiempo. Mantente junto a tu compañero y observa las señales de tu instructor. Como ya has aprendido, es importante acostumbrarse a controlar el suministro de aire consultando el manómetro. Habitúate desde ahora en tu primera inmersión en aguas confinadas. Compruébalo con frecuencia e informa a tu instructor si te acercas a la zona de precaución. Aunque no debe pasar si compruebas regularmente tu manómetro, aprenderás a responder a una emergencia de falta de aire, comenzando con la fuente de aire alternativa. Primero, haz la señal de no tengo aire y de compartir aire. Si tu compañero tiene una segunda etapa adicional, la soltarás de donde la tenga sujeta en el pecho. Coloca la segunda etapa en la boca, asegurándote que esté hacia arriba. Vacíala como ya has aprendido y respira. A continuación, tu compañero y tú os sujetáis para permanecer juntos al ascender.
La mejor manera de hacerlo depende del tipo de equipo que uséis, pero generalmente le sujetarás por el brazo, chaleco o grifería. Si es un regulador combinado con el hinchador, tu compañero te dará la segunda etapa de su boca y cambiará a la fuente de aire alternativa. Aunque es fácil evitar quedarse sin aire, es buena idea practicar el uso de la fuente de aire alternativa de vez en cuando, por si acaso. Después de nadar un poco, tu instructor dará la señal de subir. Ascenderás nadando lentamente, manteniéndote junto a tu compañero. Cuando llegues a superficie, mantén la máscara y el regulador en la boca. Hincha el chaleco hasta que flotes cómodamente y nada hacia la parte poco profunda. Durante este curso aprenderás diferentes métodos para salir del agua, adaptados a diferentes entornos de buceo. En este momento es probable que salgas en agua poco profunda. Tu compañero y tú os ayudáis a quitar los plomos y el equipo, y se los daréis a alguien o los dejaréis en el borde de la piscina. Quítate las aletas y sal del agua con cuidado. Después de tu inmersión en aguas confinadas, debes desmontar el equipo para lavarlo y guardarlo. Primero, cierra la grifería de la botella. Después, aprieta el botón de purga para eliminar toda la presión del regulador. Desconecta el latiguillo del hinchador y suelta el manómetro. Quita el regulador, seca y coloca el tapón de protección. Cierra y sujeta las tiras del chaleco para que no cuelguen. Suelta la tira de la botella y levántalo. Tumba la botella para que no se caiga mientras enjuagas todo con agua dulce. Es importante, incluso en la piscina, porque el cloro puede estropear el equipo igual que el agua salada. Bueno, esto es todo en el capítulo 1. ¡Buen trabajo! Estás en camino de conseguir la certificación de Scuba Diver y Open Water Diver PADI. Es divertido, ¿verdad?